Estamos una vez más ya dispuestos para comenzar otro estudio maravilloso a través del libro de Segunda de Reyes en su capítulo 21, y vamos a ver también algunos pasajes de Segunda de Crónicas capítulo 33. La semana pasada fui al hogar de uno de los miembros de nuestra iglesia para buscar mis nuevos anteojos. El doctor Clark se maravillaba de que pudiera leer mi Biblia y que pudiera predicar sin usar los lentes. Mientras estaba ahí, tuve la oportunidad de alzar a su hijo recién nacido, Gabriel. Es un niño muy lindo. Se parece a su madre, seguramente. Al decir la verdad, estaba yo un poco celoso de que este pequeño tuviese más cabello que yo. Pero bueno, las cosas son así. Hay algo sobre los recién nacidos en un hogar. Me parece pensar en nuestra hija menor. A pesar de que Clarit nació en Holloway, ha sido cualquier cosa menos un pequeño monstruo. Esta cuarta hija, que no planeábamos, ha vivido según su nombre, amor. Clarit ahora tiene 2 años y medio. La semana pasada estábamos sentados en nuestra cama y ella trajo 2 libros para que yo le lea. Se sentó sobre una almohada al lado mío, me miró y dijo: «Eres mi mejor amigo». Ahora, debo admitir que le ha dicho lo mismo a su madre, a pesar de que no creo que ella quiera decir lo mismo cuando me lo dice a mí. Un par de días atrás le dijo a su madre: «Quiero ir a ver a mi amigo llamado Papi». Tan solo puedes imaginarte cuán duro estoy trabajando para que mi mujer se abstenga de malcriarla. Estoy haciendo lo mejor que puedo. Pero cuando hay un niño recién nacido, hay esperanzas alimentadas. Hoy estudiaremos la vida de otro recién nacido. Es el hijo de Ezequías, quien fue el gran rey de Judá. Tan poderoso fue el resurgimiento bajo el reinado de Ezequías que fue comparado con el rey David. Hemos estudiado previamente la enfermedad que amenazó la vida del rey Ezequías y su oración subsiguiente por sanidad. Dios le otorgó dicha sanidad y le dio una promesa. La promesa era que Ezequías viviría por 15 años más. Fue durante este periodo de 15 años que el rey Ezequías se convirtió en el orgulloso padre de un recién nacido. Llamó a su hijo Manasés, que significa «Dios me hizo olvidar». Es como si Ezequías y su esposa se estuvieran regocijando por el hecho de haber tenido finalmente un hijo. El nacimiento de su hijo borró la agonía de querer y esperar y desear. Se habían olvidado de todo eso. Este niño había borrado el dolor. Y solo podemos imaginarnos las esperanzas que Ezequías tenía para con su hijo, el heredero del trono. Fue durante este periodo de tiempo que Ezequías pareció flaquear. Hemos hablado en un estudio previo sobre el hecho de que Ezequías se tornó orgulloso por sus logros y alardeó de su fuerza ante Babilonia. También parecía despreocupado sobre el juicio futuro que Isaías prometió que vendría. Sin embargo, también he descubierto algo que puede indicar que la adoración de Ezequías hacia el Señor se mantendría firme. Proverbios capítulo 25, versículo 1, hace mención a los escribas de Ezequías, quienes diligentemente copiaban las escrituras del Antiguo Testamento. Puedes encontrar las letras hebreas HZK al final de muchos de los libros del Antiguo Testamento en los manuscritos hebreos. De hecho, he descubierto que muchos eruditos hebreos creen que las canciones graduales, o sea, los salmos desde el capítulo 120 al 134, fueron en realidad unidas para conmemorar la enfermedad y la recuperación de Ezequías. Cuando unes estas extrañas pistas, parecería que en los últimos 15 años de la vida de Ezequías, sabiendo que el juicio estaba aproximándose, empezó a proteger las escrituras del Antiguo Testamento por amor a las personas. Entonces, Manasés creció durante estos 15 años y era el regocijo y el orgullo de su padre. Cuando era un niño pequeño, debe de haber observado el orgullo de su padre, pero también su amor diligente y cómo protegió los sagrados escritos de las Escrituras. Es trágico entonces leer en el libro de Segunda de Crónicas
que Manasés se convertiría en el rey más malvado de la historia de Judá. Manasés reinaría más que cualquier rey y se convertiría en la ruina para su nación. Su padre Ezequías fue comparado con el rey David. Manasés, el rey del sur, será comparado con Acab, el rey más vil del norte. Antes de profundizar más, quiero insertar dos cosas que un pasaje como este debería lograr. Primero, la presunción debería ser removida del corazón de un padre cuyo niño está siguiendo a Dios. Primero, este pasaje, escuche bien, debería remover la presunción del corazón de un padre cuyo niño está siguiendo a Dios. No te tornes presumido, no te conviertas en un experto en educación infantil porque tu hijo está tratando de seguir al Señor. Si alguien dice, tu hijo se ha vuelto tan espiritual, no respondas con respuestas de reconocimiento propio tales como, bueno, es que nunca pasamos por alto los devocionales, o siempre lo llevo a la iglesia, o tal vez respondes, nunca lo dejamos ver televisión o tomar Coca-Cola, por eso es así. Ten cuidado del programa o del libro o del autor que enseña su método con la sugerencia sutil de que si haces A, B, C, D, Z, criarás a un niño piadoso. Es el milagro de la gracia de Dios el que causa un despertar en la conciencia del niño. ¿Sí? Haz todo lo que puedas como padre, pero nunca caigas en la presunción y en el orgullo. Es el resultado de la gracia, nunca te olvides. Así es como debemos orar. Pero en segundo lugar, algo que quiero que este pasaje marque en nuestro corazón es que la esperanza debería ser producida en el corazón de un padre cuyo niño no está siguiendo a Dios. En segundo lugar, este pasaje debería producir esperanza en el corazón de un padre cuyo hijo no está siguiendo al Señor. El niño milagroso de Ezequías y Epsiba estaba rodeado de bendiciones. Él fue influenciado por un padre que evidentemente respetaba las Escrituras, y aún así, cuando alcanzó la edad de 12 años, le dio la espalda por completo. Tal vez hiciste todo lo que pudiste en darle a tus hijos raíces, y luego les diste alas. Aún así, para el quebranto de tu corazón, ellos escogieron volar hacia el pecado. Tal vez este pasaje te esté dando esperanzas. Pero vamos a ver, no solamente un niño recién nacido que da esperanzas al corazón de los padres, sino que también un hijo pródigo, donde los sueños son destrozados. Rodear la progresión de la maldad de Manasés. En 2 Crónicas capítulo 33 se nos dice, en el versículo 2 en su primera parte, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová. En el versículo 6b, se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Manasés, pues, hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal. Él progresó en sus caminos perversos, los cuales guiaron a su nación a la maldad. Observa el versículo 2 otra vez, el cual dice, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. ¡Qué tremendo! Esdras catalogará ahora los caminos perversos de Manasés. Mira el versículo 3. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. En este versículo, el ejército de los cielos es una referencia al zodíaco. Cuando dice que les rindió culto, significa simplemente que ordenó sus días a través de los movimientos de los planetas y de las estrellas. Es lo mismo cuando la gente de hoy en día lee su horóscopo. No hay nada nuevo. Es totalmente lo mismo. Ciertamente, Manasés no será el último poder político que seguirá los cálculos de los astrólogos, es decir, que servirá al ejército de los cielos. Cuán asombroso fue para mí descubrir que la Casa Blanca,
en un tiempo, conforme a un ex jefe del Estado Mayor, Donald Reagan, tenía un astrólogo casi permanente que influía en la determinación de los viajes presidenciales y en los tiempos para los eventos. Bienvenido a la práctica de Manasés, quien siguió la misma fuente de sabiduría autodestructiva de sus tiempos. Escucha ahora el artículo sobre astrología registrado en la Enciclopedia Americana en 1956. Te mostrará cuán lejos hemos llegado. Dice así: en el siglo XVII, cuando los científicos finalmente comprendieron que la Tierra no era el centro del sistema solar, la astrología se desprestigió. Sin embargo, florecería en Asia y en África, y es un medio de vida para muchos charlatanes que rapiñan a las clases ignorantes en todos los países. Hoy en día, 1 de cada 3 lectores en diarios sigue el horóscopo. En una encuesta, cerca del 40% pensó que la astrología era científica. La línea telefónica en Nueva York atiende más de 1 millón de llamadas mensuales en sus líneas de horóscopos. Aún así, en 1956 se decía que era un medio de vida para muchos charlatanes que rapiñan a las clases ignorantes. No te olvides de esto. Observa los versículos 4 y 5. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén está mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa de Jehová. En otras palabras, ahora te pueden decir tu futuro y tu horóscopo puede ser leído por un sacerdote. Quizás te lo puedan decir en el lobby del templo mientras estabas para que comience el próximo servicio. Aquí estamos hablando de astrólogos, pero también hay brujos, médiums y espiritistas. La práctica de Manasés empeoró. Lee en el versículo 6a: y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom. La palabra brujería en la Septuaginta nos da la palabra farmacia y tiene el significado de cortar. Connota a la persona que corta hierbas y las prepara con propósitos medicinales. Sin embargo, la brujería era el lado oscuro de los farmacéuticos porque usaban drogas para crear trances religiosos e hipnosis. Por todo lo que conocemos, Manasés, junto con todos los otros problemas, era adicto a las drogas. Continúa leyendo el versículo 6. Y consultaba a adivinos y encantadores. Los adivinos y los encantadores eran individuos que supuestamente eran capaces de contactar a los muertos en nombre de los vivos. La palabra siria para medium es fantasma. Manasés estaba conversando con gente muerta. Jane Houston, la espiritista que tiene a la Casa Blanca dentro de su currículum, dice que se ha encontrado con Eleanor Roosevelt 6 veces. También alega haber hablado con Helen Keller. Una revista citó a Houston, quien dijo que cuando hablaba con Helen Keller, ella le preguntó: ¿por qué estás tan contenta? Si yo fuera Helen Keller, hubiera dicho: porque no hablo con gente muerta. Y suficiente. La palabra traducida como encantadores proviene del verbo yada, que significa conocer. Esta persona, básicamente, consulta al mundo espiritual como un canal. No debería sorprendernos que Esdras registre en los versículos 6 al 9 esto: se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. Además de esto puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Manasés, pues, hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén, para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel.
Luego mira el versículo 10, donde dice esto: y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Manasés se había confirmado en la idolatría. Su iniquidad fue establecida en concreto, no tenía esperanzas. Hay una cosa más para agregar. Podrías preguntarte, ¿dónde estaba el profeta Isaías durante este tiempo? Estaba profesando abiertamente contra Manasés. En el libro de Isaías, capítulo 8, versículos 19 al 21, Isaías declara esto. Escucha lo que dice la Biblia. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre, se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Estas eran las palabras duras que Isaías estaba dando. Entonces, ¿qué hizo Manasés? De acuerdo con el mismo registro en Segunda de Reyes capítulo 21, se nos cuenta que los profetas fueron asesinados. Flavio Josefo, un historiador judío del primer siglo, escribió que Isaías fue uno de los profetas que mataron. Fue Manasés quien asesinó al profeta Isaías. Las tradiciones de siglos atrás nos informan que tenían a Isaías ubicado en el hueco de un tronco y luego lo cortó con una sierra en dos partes. Este acto resulta peor por el hecho de que, de acuerdo con las mismas tradiciones orales, la madre de Manasés, Epsiba, era la hija de Isaías. Por lo tanto, Isaías era el abuelo de Manasés. Qué tremendo llegar hasta este punto. Pero continuando con nuestro estudio, estamos viendo un niño recién nacido que da esperanzas, que alimenta las esperanzas. En segundo lugar, estábamos viendo un hijo pródigo, donde los sueños son destrozados. Pero ahora vamos a ver un pecador arrepentido, con anhelos reavivados. Es en este punto cuando Dios se mueve contra la nación de Judá y contra sus reyes. Mira el versículo 11 de Segunda de Crónicas, capítulo 33. Dice la Biblia: por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas los llevaron a Babilonia. Imagina esta escena en tu mente, por favor. El orgulloso Manasés, que se había rebelado contra Dios, matando a los profetas y practicando la magia negra, no se podía proteger a sí mismo contra el poder de Babilonia. El versículo nos informa que fue llevado con grillos. En la costumbre asiria, este monarca derrotado tenía un aro de bronce para ser llevado de sus orificios nasales y una correa de cuero atada para ser llevado como si fuera una mula o un buey. Era una metáfora de la captura, sumisión y derrota. ¿Dónde estaba yendo Manasés?, nos preguntamos. Estaba dirigiéndose hacia el corral donde los pródigos pueden volver a sus sentidos. No cabe ninguna duda que todas las personas que temían a Dios en Judá habían abandonado a Manasés mucho antes que pasara esto. Seguramente pensaron, no tiene esperanzas, es incorregible, nunca seguirá a Dios. Tal vez conozcas a alguien como él y ya casi no te quedan esperanzas. ¿Puedes imaginarte cómo se habrá sentido Epsiba, su madre, si todavía estaba viva en ese momento? Imagina las lágrimas que ella habrá derramado sobre su descarriado hijo mientras pensaba, ¿contestará Dios alguna vez mis oraciones? Observa los versículos 12 y 13 ahora. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. ¿No es esto maravilloso? Ahora sabía por él mismo lo que su padre sabía, que el Señor
era el Dios. Pero vamos a seguir ahora con los versículos 14, 15 y 16. Después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David al occidente de Gijón, en el valle, a la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel, y levantó el muro muy alto, y puso capitanes del ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Veremos aquí una advertencia para los pródigos. Hay una advertencia para los pródigos en todo esto. Tal vez te hayas identificado con Manasés siendo un hijo pródigo y estás diciendo, muy bien, todo salió bien, por lo tanto continuaré en mi pecado. Pero te pregunto, ¿cuál es el daño? La advertencia es esta. Escucha bien. Aun cuando tus pecados son perdonados, tu influencia pecaminosa puede seguir viviendo. ¿Escuchaste? Lo repito una vez más. Aun cuando tus pecados son perdonados, tu influencia pecaminosa puede seguir viviendo. Mira, por favor, el versículo 17. Dice la Biblia, pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová su Dios. Las personas nunca regresaron a Jerusalén para adorar en la casa del Señor. ¡Qué tremendo! Ellos siguieron indiferentemente. La adoración a Jehová no era tan sensacional, excitante o carnal como lo era la hechicería y la brujería. La gente de Manasés nunca regresó como lo hizo él. El hijo de Manasés, Amón, un niño cuyo nombre provenía de una deidad egipcia, puso los ídolos de su padre otra vez en circulación tan pronto como su querido padre pasó a la otra vida. La última frase del versículo 23 lo dice todo. Amón aumentó el pecado. Amón reinaría por 2 cortos años antes de que sus siervos, no queriendo otro reinado de 50 años de la misma clase de monarquía, lo asesinarían en su propia casa. El hijo de Amón reinaría, y si puedes creerlo, sería piadoso. Estudiaremos su vida en nuestra próxima exposición. Pero ahora vamos a hacer una aplicación. Como aplicación quiero mostrarte 2 lecciones más de la vida de Manasés. Déjame darte a manera de aplicación estas 2 lecciones más de la vida de Manasés. La primera lección es que ninguna falla debería ser considerada como terminante. Si has leído las biografías en la Biblia, habrás descubierto la maravillosa verdad de que Dios es fiel para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda nuestra maldad. Ninguna falla es terminante. Mira el versículo 19. Y gracias a Dios por esto. Su oración también, y como fue oído, todos sus pecados y su prevaricación, los sitios donde edificó lugares altos y erigió imágenes de acera e ídolos, antes que se humillase. He aquí estas cosas están escritas en las palabras de los videntes. Está todo registrado. Y tan desobediente, inmoral e idólatra como ha sido Manasés, la gracia de Dios aceptó su oración de confesión. También Dios puede perdonar todo tu pecado, por más que creas que eres la peor persona de este mundo. Dios puede perdonar todos tus pecados. Por eso, como aplicación de todo este pasaje que hemos leído, quiero que quede muy bien marcado que ninguna falla debería ser considerada como terminante. La segunda lección es que ningún inconverso debería ser considerado como inalcanzable. Ninguna persona que no conoce a Dios debería ser considerada como inalcanzable.
Un hombre joven llamado Juan fue nacido en Londres en 1725. Su padre era un capitán de mar y su madre era una cristiana comprometida. Sabiendo que su enfermedad quitaría su vida poco después del nacimiento de su hijo, su madre le enseñó la palabra de Dios con gran diligencia. Cuando el niño tenía 7 años, su madre murió. Se convirtió en un camarero a bordo y sus años a bordo del barco fueron peligrosos y excitantes. Finalmente, se unió a la tripulación de un barco de esclavos y a su tiempo se convirtió en capitán. Durante todo esto, Juan vivió lejos del Dios y de la Biblia de su madre. Luego, él escribiría esto así: con frecuencia veía la necesidad de ser un cristiano como un medio para escapar del infierno, pero amaba el pecado y no tenía la intención de abandonarlo. Cada año, Juan se hundía más y más en el pozo del pecado, hasta que aún su tripulación comenzó a despreciarlo. En una ocasión, mientras estaba borracho, se cayó al mar. Sus hombres ni siquiera querían hacer el esfuerzo de tirar un bote por el costado para rescatarlo. Ellos simplemente tomaron un arpón de ballena y se lo arrojaron. Lo engancharon por sus caderas y lo jalaron a bordo como si fuera un gran pez. Él cojearía por el resto de su vida. Fue durante una corrida de esclavos desde África hacia Inglaterra en 1748 que su barco se enfrentó ante una tormenta impresionante. Allí Juan pensó que todos perderían sus vidas. Bajo una gran convicción y culpa, Juan recordó al Dios de su madre, al único Dios verdadero de la Biblia, y le entregó su corazón a Jesucristo. Años después, habiendo pastoreado iglesias en Inglaterra, este comerciante de esclavos, ahora convertido, reflexionaría sobre el testimonio de su vida y escribiría las palabras, quizás, del himno más popular de todos los tiempos modernos. Escucha las palabras: sublime gracia del Señor, que al pecador salvó. Fui ciego, mas hoy puedo ver, perdido, y Él me halló. Su gracia, fuente de poder, mis dudas disipó. Fue tan precioso a mi ser cuando Él su paz me dio. Cerca de su muerte a la edad de 82 años, en uno de los últimos mensajes que Juan Newton predicó, dijo esto: dos cosas están claras para mí. Soy un gran pecador y Cristo es un gran Salvador. Es así, como Juan Newton decía: yo soy un gran pecador y Cristo es un gran Salvador. Quiero preguntarte, querido amigo que nos estás escuchando, si tú eres un gran pecador, te pregunto, ¿tienes a este gran Salvador que es Jesucristo? ¿Él es tu Salvador? ¿Te tomaste de Él? Como este hombre perdido allí en medio del mar, donde su vida corría peligro. Tu vida está corriendo peligro. Estás en medio de un mar que está embravecido y en cualquier momento puedes morir. Arrójate a este salvavidas que es Jesucristo. Él en la cruz del Calvario murió por tus pecados. Eres un gran pecador. Te pregunto, ¿tienes a Jesucristo el gran Salvador? Si no es así, si no tienes esta convicción, si nunca le has pedido perdón a Dios por tus pecados, si tienes alguna duda de dónde pasarás la eternidad, te pido que ores esta oración. Ora sí a Dios. Dios, sé que soy un gran pecador, que muchas veces te desobedecí, pero sé que Cristo es un gran Salvador. Sé que Él murió por mí en la cruz del Calvario y te quiero recibir como mi único y suficiente Salvador. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, si has hecho esta oración, queremos conocer de ti. Queremos que nos escribas, que nos mandes un correo electrónico tal vez, o llegues a alguna de nuestras emisoras y por favor,
comparte la decisión que has tomado de recibir a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Que Dios te bendiga.